El viento aullaba como un lobo herido, arrancando hojas de los olivos que rodeaban la finca Los Almendros, en las afueras de Sevilla. Javier, de pie en el patio, sintió el frío colarse por su chaqueta mientras las palabras de su abuelo resonaban como un eco cruel: no eres uno de nosotros. A sus 25 años, nunca imaginó que ser quien era lo despojaría de todo: su familia, su herencia, su lugar en el mundo. Javier, Diego y Sofía, los trillizos de la familia Morales, habían crecido como un solo latido en esa casa señorial, donde el aroma a azahar impregnaba cada rincón. Pero esa noche, bajo la luz parpadeante de un farol, todo cambió. El testamento del abuelo, don Rafael, fue claro: Diego y Sofía heredarían la finca, los viñedos, la fortuna. A Javier, el menor por minutos, el que había confesado su amor por un hombre, no le dejaron nada. Por respeto a las tradiciones, había dicho el abogado, evitando su mirada. Javier apretó los puños, sintiendo como el suelo de su infancia se desmoronaba. Recordó las tardes corriendo entre Los Almendros con sus hermanos, las risas compartidas, las promesas de estar siempre juntos. Pero Diego, con su mandíbula tensa y su obsesión por el honor familiar, lo había mirado como a un extraño. Sofía, siempre la mediadora, solo bajó la cabeza, incapaz de defenderlo. No es personal, Javi, había murmurado ella, pero sus palabras eran vacías, como el hueco que ahora sentía en el pecho. Caminó hacia la verja de la finca, sus pasos resonando en la grava. No podía quedarse. No después de que su propia sangre lo hubiera desterrado. Pero mientras se alejaba, algo en su mochila pesó más de lo normal. Era un sobre, deslizado allí por alguien en la casa. Lo abrió con manos temblorosas, una llave antigua, un mapa dibujado a mano y una nota en la caligrafía temblorosa de su abuelo. Encuentra la verdad en la capilla olvidada. No todo está perdido. El corazón de Javier dio un vuelco. ¿Qué significaba esto? Don Rafael, el patriarca duro que nunca aceptó su orientación, ¿le había dejado un mensaje secreto? La capilla olvidada estaba en las tierras más antiguas de la familia, un lugar que los trillizos exploraban de niños, pero que llevaba décadas abandonado. La idea de volver allí, de desenterrar un secreto, era tan aterradora como tentadora. Se giró para mirar la finca una última vez. Las luces de las ventanas parecían ojos que lo juzgaban. Diego estaría dentro, probablemente celebrando su nueva posición como heredero. Sofía, tal vez, estaría llorando en silencio, atrapada entre la lealtad a la familia y el amor por su hermano. Pero Javier no podía esperar a que cambiaran de opinión. Guardó la nota y emprendió el camino hacia la capilla, con la luna como única guía. El sendero era más largo de lo que recordaba, lleno de zarzas que arañaban sus jeans. Cada paso lo llevaba más lejos de la seguridad de su pasado, pero también más cerca de algo desconocido. La capilla apareció entre los árboles, una ruina de piedra cubierta de musgo, con una puerta medio rota que crujió cuando la empujó. El interior olía a humedad y tiempo detenido. Encendió la linterna de su móvil, y el haz de luz reveló un altar cubierto de polvo, con un cofre pequeño en el centro. Javier se acercó, su respiración entrecortada. La llave encajó perfectamente en el cerrojo del cofre. Al abrirlo, encontró un cuaderno de cuero, amarillento por los años. Las primeras páginas estaban llenas de dibujos infantiles, él, Diego y Sofía, hechos a lápiz por su abuelo cuando eran pequeños. Debajo, una carta escrita a mano. Javier, mi niño. Nunca supe cómo decirte que te entendía. Mi silencio fue mi error. Esta capilla guarda mi verdad, y ahora es tuya. Las lágrimas empañaron sus ojos. Don Rafael, el hombre que lo había rechazado, ¿había escondido algo para él? Hojeó el cuaderno, encontrando fotos antiguas, cartas y un relato que hablaba de un amor prohibido en la juventud del abuelo, un amor que nunca pudo vivir. Un hombre, un escultor de Cádiz, que había sido su secreto durante décadas. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Su abuelo, el pilar de la tradición,
había amado a alguien como él. Pero entonces, un crujido los sacó de sus pensamientos. Alguien estaba en la capilla. La luz de otra linterna bailó en las paredes, y una voz familiar, cargada de rabia, cortó el silencio. ¿Qué haces aquí, Javier? Era Diego, con los ojos encendidos de furia. Esto no te pertenece. Javier cerró el cuaderno con un movimiento rápido, como si pudiera proteger los secretos de su abuelo. La linterna de Diego lo cegó por un momento, y el aire en la capilla se volvió denso, cargado de años de palabras no dichas. No tienes derecho a estar aquí, repitió Diego, su voz como un látigo. A sus 25 años, Diego siempre había sido el líder de los trillizos, el que tomaba decisiones, el que cargaba con el peso de las expectativas familiares. Pero ahora, su rostro era una máscara de desprecio. ¿Y tú sí? Respondió Javier, su voz temblando pero firme. El abuelo me dejó esto. No tú, no Sofía. Yo. Levantó el cuaderno, aunque sabía que mostrarlo solo avivaría el fuego. Diego dio un paso adelante, y por un instante, Javier pensó que su hermano lo golpearía. Pero Diego se detuvo, sus manos apretadas en puños, respirando con dificultad. El abuelo estaba senil, gruñó Diego. No sabía lo que hacía, ¿crees que te dejaría algo después de lo que eres? Las palabras cortaron como cuchillos, pero Javier ya había oído suficiente. Había pasado años soportando los murmullos, las miradas de desaprobación, el peso de ser el diferente. Esta vez, no se quedaría callado. No soy un error, Diego dijo, dando un paso hacia él. Y el abuelo tampoco lo creía. Esto, señaló el cuaderno, es la prueba. Diego soltó una risa amarga, pero sus ojos traicionaron un destello de duda. Antes de que pudiera responder, otro sonido rompió la tensión, pasos rápidos en la grava. Sofía apareció en la puerta, con el cabello revuelto y la cara pálida. Diego suplicó, su voz apenas un susurro. No hagas esto peor. Sofía, siempre atrapada en el medio, parecía más frágil que nunca. Sus ojos se posaron en Javier, y por un momento, él vio el amor que aún existía entre ellos, enterrado bajo capas de miedo y lealtad mal entendida. ¿Tú también lo sabías?, preguntó Diego, girándose hacia ella. ¿Sabías que el abuelo le dejó algo a él? Sofía negó con la cabeza, pero su silencio era una confesión. Diego soltó un bufido y salió de la capilla, dejando tras de sí un eco de furia. Javier y Sofía se miraron, atrapados en un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Lo siento, Javi, dijo finalmente Sofía, acercándose. No sabía cómo enfrentarme a ellos. A Diego, a mamá, a todos. Sus manos temblaban mientras tocaba el brazo de Javier. Pero no quiero perderte. Javier quiso creerle, pero el dolor aún era demasiado fresco. En lugar de responder, abrió el cuaderno y le mostró la carta del abuelo. Sofía leyó en silencio, sus ojos agrandándose con cada línea. Dios mío, murmuró. El abuelo él también no terminó la frase, pero no hacía falta. La verdad estaba allí, escrita en tinta desvaída. Don Rafael había vivido una vida de secretos, escondiendo su amor por miedo al mismo rechazo que ahora enfrentaba Javier. Tenemos que seguir buscando, dijo Javier, señalando el mapa en el cofre. El abuelo dijo que hay más en esta capilla. Sofía asintió, aunque la duda aún nublaba su rostro. Juntos, comenzaron a explorar la ruina, moviendo escombros y buscando pistas. Encontraron una trampilla bajo el altar, oculta por años de polvo. La llave del cofre no servía, pero Javier notó una inscripción tallada en la madera: la verdad se encuentra en el corazón roto. El enigma los dejó perplejos. ¿Qué significaba? Mientras debatían, un recuerdo golpeó a Javier. De niños, habían encontrado una estatua en los jardines de la finca, una figura de un ángel con el corazón roto en dos.
Don Rafael siempre les decía que era solo una decoración, pero ahora Javier sospechaba que escondía algo más. Tenemos que ir al jardín, dijo, sintiendo una chispa de esperanza. Salieron de la capilla, con la noche envolviéndolos como un manto. El jardín estaba a unos cientos de metros, cerca del antiguo pozo donde los trillizos jugaban de pequeños. La estatua seguía allí, cubierta de enredaderas, su corazón partido brillando bajo la luz de la luna. Javier tocó la grieta, y algo cedió, un compartimento secreto se abrió, revelando otro sobre. Dentro, había una carta más y una pequeña escultura de madera, un hombre con los brazos abiertos, como si esperara un abrazo. La carta era breve pero devastadora. Javier, esta es mi confesión final. Amé a alguien que no pude tener, y mi cobardía me persiguió siempre. No dejes que te pase lo mismo. Vive tu verdad, aunque el mundo te rechace. Al final, una línea añadía, el resto de mi legado está en Cádiz, con él. Javier sintió que el aire se le escapaba. ¿Cádiz? ¿El escultor? Sofía lo miró, con lágrimas en los ojos. Tenemos que ir, dijo ella. Por el abuelo. Por ti. Pero antes de que pudieran planear nada, un motor rugió en la distancia. Diego regresaba, y no venía solo. El rugido del motor se acercó, cortando la quietud de la noche. Javier y Sofía se miraron, atrapados entre el miedo y la determinación. Diego bajó de su camioneta, seguido por dos hombres que Javier reconoció vagamente, primos lejanos que siempre habían apoyado las ideas rígidas de la familia. Dame eso, ordenó Diego, señalando el sobre que Javier sostenía. No vas a mancillar el nombre de los Morales con esto. Javier dio un paso atrás, aferrando la carta y la escultura. No es tuyo, Diego. El abuelo quiso que lo tuviera yo. La furia en los ojos de Diego era casi palpable, pero Sofía se interpuso, con las manos levantadas. Basta, Diego. Esto no es solo sobre la herencia. Es sobre la verdad. Diego la ignoró, avanzando hacia Javier. Uno de los primos lo sujetó por el brazo, pero no fue suficiente. En un movimiento rápido, Diego arrancó el sobre de las manos de Javier, rasgándolo al abrirlo. La carta cayó al suelo, y antes de que Javier pudiera recuperarla, Diego la pisoteó, mezclándola con el barro. No hay verdad aquí, gruñó. Solo un error que el abuelo cometió al final. Javier sintió una furia nueva, una que no había conocido antes. No era solo por él, sino por el abuelo, por el escultor, por todos los que habían tenido que esconderse. Tú no decides que es un error, dijo, su voz temblando de rabia. Y no vas a borrar esto. Se lanzó hacia Diego, pero Sofía lo detuvo, susurrando, no ahora, Javi. No así. Los primos se llevaron a Diego, que seguía gritando insultos mientras subía a la camioneta. Javier se arrodilló, recogiendo los pedazos rotos de la carta. Sofía lo ayudó, sus manos temblando. Lo siento tanto, murmuró ella. No sabía que llegaría a esto. Javier no respondió. No podía. Pero en su mente, una idea se formaba, Cádiz. Allí estaba la clave para entender todo. Decidieron partir al amanecer. Sofía insistió en acompañarlo, diciendo que era lo menos que podía hacer. Javier no estaba seguro de confiar en ella del todo, pero no podía hacerlo solo. Empacaron lo esencial y tomaron un autobús hacia Cádiz, un viaje de 3 horas que los llevó por carreteras bordeadas de campos dorados y pueblos blancos. Durante el trayecto, Javier le mostró a Sofía el cuaderno del abuelo, contándole todo lo que había descubierto. Ella escuchó en silencio, con lágrimas rodando por sus mejillas. Pensé que lo conocía, dijo Sofía, tocando una de las fotos del cuaderno. Pero nunca nos contó nada de esto. Javier asintió, sintiendo una mezcla de dolor y admiración por su abuelo. Don Rafael había vivido una vida partida en dos, y ahora le había dado a Javier la oportunidad de sanar esa fractura. En Cádiz,
el aire olía a sal y libertad. Siguieron el mapa hasta un taller en el casco antiguo, un lugar pequeño con ventanas llenas de polvo. Dentro, un hombre mayor, de unos 70 años, tallaba madera con manos expertas. Sus ojos se iluminaron al ver la escultura que Javier llevaba. «Esa es mi obra», dijo, con una voz cálida pero teñida de nostalgia. «Rafael me la encargó hace décadas». El hombre, llamado Antonio, los invitó a sentarse. Les contó una historia que parecía sacada de un sueño. Él y don Rafael se habían conocido en los años 70, cuando las leyes y la sociedad castigaban cualquier amor que se saliera de la norma. Habían compartido meses de felicidad secreta, pero la presión familiar y el miedo los separaron. Rafael regresó a Sevilla, y Antonio se quedó en Cádiz, tallando esculturas que guardaban pedazos de su amor perdido. «Me escribió antes de morir», dijo Antonio, sacando una carta. «Dijo que tenía un nieto que necesitaba saber la verdad». «¿Qué tú?», miró a Javier, «eres como yo». Javier sintió que el mundo se detenía. Las piezas encajaban, pero el peso de la revelación lo aplastaba. Su abuelo no solo lo había entendido, sino que había querido protegerlo, incluso desde la tumba. Antonio les mostró una caja que Rafael le había enviado años atrás. Dentro, había documentos legales, una parte de la herencia, no de la finca, sino de una cuenta secreta que don Rafael había mantenido oculta. «Es para ti», dijo Antonio. «Y hay algo más». Sacó una escultura inacabada, un ángel con un corazón a medio tallar. «Rafael quería que la terminaras». Javier sostuvo la escultura inacabada, sintiendo el peso de la madera y de las palabras de Antonio. Era más que un objeto, era un puente hacia su abuelo, un hombre que había luchado en silencio contra las cadenas de su tiempo. Sofía, a su lado, tocó la escultura con reverencia, como si temiera romperla. «¿Qué vas a hacer?», preguntó, su voz suave pero cargada de preocupación. «No lo sé», admitió Javier. «Pero siento que tengo que terminar esto. Por él. Por mí». Antonio asintió, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y tristeza. Les ofreció quedarse en el taller esa noche, y aunque Javier dudó, la calidez del anciano lo convenció. El taller estaba lleno de esculturas, cada una contando una historia de amor, pérdida o esperanza. Javier se sintió en casa, aunque era un hogar que nunca había conocido. Esa noche, mientras Sofía dormía en un catre improvisado, Javier no pudo cerrar los ojos. Hojeó el cuaderno del abuelo, deteniéndose en una página que no había notado antes, un boceto de dos hombres abrazándose bajo un olivo. Las iniciales R y A estaban garabateadas en una esquina. Javier sonrió, imaginando a su abuelo joven, enamorado, libre en su corazón aunque no en el mundo. A la mañana siguiente, Antonio los llevó a un café cerca del mar. Mientras tomaban café, les habló de los últimos deseos de Rafael. «Quería que encontraras no solo el dinero, sino también la fuerza para ser tú mismo», dijo. «Me pidió que te diera esto». Sacó un anillo de plata, sencillo pero elegante, grabado con un pequeño olivo. «Era mío. Él lo guardó todos estos años». Javier tomó el anillo, sintiendo un nudo en la garganta. Lo deslizó en su dedo, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que pertenecía a algo más grande que él mismo. Pero la paz duró poco. Su teléfono vibró con un mensaje de Diego: «Vuelve a Sevilla». «Esto no ha terminado». El tono era frío, casi amenazante. Sofía leyó el mensaje y apretó los labios. «No podemos ignorarlo», dijo. «Diego no va a dejarlo ir». Regresaron a Sevilla al día siguiente, con la caja de documentos y la escultura inacabada. Javier sabía que enfrentarse a Diego sería inevitable, pero ahora tenía algo que lo impulsaba, la verdad de su abuelo y la promesa de un legado que iba más allá del dinero. Cuando llegaron a la finca, Diego los esperaba en el patio, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba furia y cansancio. «No te rindes, ¿verdad?», dijo Diego, mirando el anillo en la mano de Javier. «¿Crees que esto cambia algo?».
El abuelo estaba confundido. No era su favorito, solo su error. Javier sintió el impulso de gritar, de defenderse, pero respiró hondo y habló con calma. No era un error, Diego. Era humano. Como yo. Como tú. Sacó la caja y mostró los documentos, una cuenta con suficiente dinero para empezar una nueva vida, no tan grande como la herencia de la finca, pero suficiente para ser libre. Esto no es sobre la finca. Es sobre quiénes somos. Diego miró los documentos, pero su rostro no cambió. No lo entiendes, dijo. Esto no es solo sobre ti. Es sobre el nombre de la familia, sobre lo que la gente dirá. Sofía, que había estado callada, dio un paso adelante. La gente no importa, Diego. La familia sí. Y Javier es nuestra familia. Por un momento, el silencio fue ensordecedor. Diego bajó la mirada, y Javier vio algo nuevo en él, duda, tal vez arrepentimiento. Pero antes de que pudieran hablar más, la madre de los trillizos, Carmen, apareció en el patio. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz temblando de preocupación. Javier le entregó el cuaderno del abuelo, explicándole todo, el amor secreto de don Rafael, las cartas, el anillo, la escultura. Carmen leyó en silencio, sus manos temblando. Cuando terminó, sus ojos estaban llenos de lágrimas. No lo sabía, susurró. Nunca me dijo nada. Miró a Javier, y por primera vez en años, lo abrazó. Lo siento, mi niño. Lo siento tanto. El abrazo de Carmen fue como un bálsamo, pero Javier sabía que no borraba el dolor de años. Diego, aún de pie en el patio, no dijo nada, pero su silencio era diferente ahora, menos hostil. Sofía tomó la mano de Javier, apretándola con fuerza. Vamos a arreglar esto, susurró. Juntos. Pero Javier no estaba seguro de qué significaba arreglar. ¿Podía una familia rota volver a unirse? Esa noche, los trillizos y Carmen se sentaron en el comedor de la finca, con el cuaderno y los documentos sobre la mesa. Carmen habló primero, su voz quebrada pero firme. Tu abuelo era un hombre complicado. Amaba a esta familia, pero también la lastimó con sus secretos. No quiero que nosotros repitamos sus errores. Miró a Diego, que seguía con los brazos cruzados, pero sus ojos ya no tenían la misma furia. ¿Qué quieres que haga, mamá?, preguntó Diego, su tono más cansado que desafiante. Todo esto es demasiado. Carmen suspiró y señaló el anillo en la mano de Javier. Quiero que escuches. Que entiendas. Tu abuelo dejó algo para Javier porque sabía que lo necesitaba más. No porque te quisiera menos. Javier sintió el peso del anillo, un recordatorio de que su abuelo había intentado, a su manera, redimirse. No quiero pelear, Diego dijo. Solo quiero ser parte de esta familia. Como siempre lo fuimos. Diego no respondió, pero asintió ligeramente, un gesto pequeño pero significativo. Los días siguientes fueron una danza delicada de emociones. Javier decidió quedarse en la finca mientras resolvían el legado. Sofía se convirtió en su aliada, ayudándolo a clasificar los documentos y a planear cómo usar el dinero de la cuenta secreta. Decidió que no lo gastaría en sí mismo, sino en algo que honrara la memoria de su abuelo y de Antonio, una fundación para apoyar a jóvenes LGBT en Andalucía, un lugar donde nadie tuviera que esconderse. Pero Diego seguía distante. Una mañana, Javier lo encontró en el jardín, junto a la estatua del ángel roto. No sé cómo hacer esto, admitió Diego, sin mirarlo. Siempre pensé que proteger la familia significaba mantener las cosas como estaban. Pero tal vez estaba equivocado. Era lo más cercano a una disculpa que Javier había oído de su hermano. Podemos aprender juntos, dijo Javier, ofreciendo una rama de olivo metafórica. Diego no respondió, pero se quedó allí, mirando la estatua, y por primera vez, Javier sintió que había una posibilidad de sanar.
Mientras tanto, Javier trabajó en la escultura inacabada. Cada golpe de cincel era un acto de amor, una forma de conectar con su abuelo y con Antonio. Sofía lo ayudó, aunque sus manos eran más torpes. Nunca fui buena con el arte, bromeó ella, pero sus risas llenaron el taller de una calidez que Javier había extrañado. Una semana después, recibieron una carta de Antonio. Había decidido donar parte de su taller para la fundación que Javier planeaba. Es lo que Rafael hubiera querido, escribió. Javier sintió que las piezas de su vida, rotas durante tanto tiempo, comenzaban a encajar. Pero aún había un cabo suelto, Diego. Una noche, Diego lo llamó al patio. Quiero hablar, dijo, su voz baja. Javier se preparó para otro enfrentamiento, pero Diego lo sorprendió. Leí el cuaderno, admitió. ¿Todo? No entiendo cómo el abuelo pudo vivir así, escondiendo tanto. Pero lo siento, Javi. Por todo. Las palabras eran torpes, pero sinceras. Javier sintió que un peso se levantaba de su pecho. Gracias, dijo simplemente, porque no había más que decir. No todo estaba resuelto, pero era un comienzo. Diego extendió una mano, y Javier la tomó, sintiendo, por primera vez en años, que eran hermanos otra vez. Los días siguientes fueron un torbellino de planes y emociones. Javier y Sofía trabajaron incansablemente en la fundación, que decidieron llamar Raíces Libres, un nombre que honraba la fuerza de las raíces familiares y la libertad de ser uno mismo. La cuenta secreta de don Rafael cubrió los costos iniciales, y Antonio prometió ayudar con contactos en Cádiz. Carmen, por su parte, se involucró, ofreciendo la finca para eventos de la fundación. Es lo menos que puedo hacer, dijo, con una mezcla de culpa y determinación. Diego, aunque más lento en unirse, comenzó a participar. No hablaba mucho, pero sus acciones decían más. Ayudó a limpiar el taller donde Javier trabajaba en la escultura, e incluso sugirió usar parte de los viñedos para financiar la fundación. No es caridad, aclaró, con su típica brusquedad. Es lo correcto. Javier sonrió, sabiendo que el camino de Diego sería largo, pero que estaba dando pasos. Una tarde, mientras tallaba la escultura, Javier recibió una llamada de Antonio. Hay alguien que quiere conocerte, dijo el anciano. Un amigo de Rafael. Está en Sevilla y quiere verte. Intrigado, Javier aceptó. El hombre, llamado Miguel, era un pintor retirado que había conocido a Rafael y Antonio en los años 70. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando vio la escultura. Rafael siempre hablaba de sus nietos, dijo. Sabía que tú entenderías. Miguel compartió historias de la juventud de Rafael, de noches robadas en Cádiz, de promesas hechas bajo las estrellas. Cada palabra era un regalo, una pieza más del rompecabezas de su abuelo. Pero también trajo una advertencia: no todos aceptarán lo que estás haciendo. Sé fuerte. Javier asintió, sabiendo que el mundo no siempre era amable, pero sintiendo una nueva fortaleza en su interior. La escultura avanzaba, y con cada detalle, Javier sentía que sanaba una parte de sí mismo. El ángel ahora tenía un corazón completo, no roto, un símbolo de lo que él y su familia estaban intentando construir. Sofía, siempre a su lado, le ayudó a pulir la madera, y juntos decidieron que la escultura sería el centro del primer evento de Raíces Libres, una gala para recaudar fondos. El día de la gala, la finca Los Almendros se transformó. Luces colgaban de los olivos, y mesas llenas de tapas sevillanas daban la bienvenida a los invitados. Antonio llegó desde Cádiz, con un brillo en los ojos al ver la escultura terminada. Es perfecta, dijo, tocando el corazón del ángel. Javier sintió un nudo en la garganta, pero también un orgullo inmenso. Diego, vestido con una camisa sencilla, se acercó a Javier durante la gala. Hiciste algo grande aquí, dijo, mirando a la multitud. No sé si alguna vez lo entenderé del todo, pero estoy orgulloso de ti. Era más de lo que Javier esperaba.
No borraba el pasado, pero era un puente hacia el futuro. La gala fue un éxito, con donaciones que superaron las expectativas. Javier dio un discurso, contando la historia de su abuelo y de Antonio, y cómo su amor secreto había inspirado Raíces Libres. La multitud aplaudió, y por un momento, Javier sintió que el mundo era un lugar más grande, más amable. Los meses siguientes fueron un torbellino de crecimiento para Raíces Libres. La fundación abrió su primera oficina en Sevilla, un espacio acogedor donde jóvenes podían encontrar apoyo, talleres y comunidad. Javier se convirtió en su director, aunque nunca dejó de tallar madera, un hábito que lo conectaba con su abuelo y con Antonio. Sofía se encargó de la comunicación, usando su calidez natural para conectar con donantes y voluntarios. Diego, aunque no estaba involucrado a tiempo completo, visitaba a menudo, trayendo ideas para expandir los viñedos y apoyar la fundación. Carmen, por su parte, se convirtió en una defensora inesperada. Hablaba en eventos, contando la historia de su padre y cómo sus secretos habían cambiado su perspectiva. No quiero que nadie más viva escondido, decía, con una fuerza que sorprendía a todos. Javier la veía y sentía que, por primera vez, tenía una madre que lo veía de verdad. Una mañana, mientras trabajaba en una nueva escultura, Javier recibió una carta. Era de Antonio, que había enfermado pero seguía lleno de vida en sus palabras. Rafael estaría orgulloso de ti, escribió. Y yo también. Vive, Javier. Ama sin miedo. Al final, había una foto, Rafael y Antonio, jóvenes, riendo en una playa de Cádiz. Javier la colgó en la oficina de Raíces Libres, un recordatorio de por qué luchaba. Diego, en un gesto que sorprendió a todos, propuso renombrar una parte de la finca en honor a Rafael y Antonio. No cambia el pasado, dijo, pero podemos construir un futuro mejor. La familia estuvo de acuerdo, y la Plaza Rafael y Antonio se convirtió en un lugar de reuniones para la fundación, con un olivo plantado en el centro. El último regalo de su abuelo no fue el dinero, ni la escultura, ni siquiera las cartas. Fue la verdad, que el amor, aunque escondido, podía florecer, que una familia rota podía sanar, que un hombre rechazado podía encontrar su lugar. Javier lo entendió mientras miraba el olivo crecer, con Sofía y Diego a su lado, bajo el cielo despejado de Sevilla. Y así, en la finca Los Almendros, donde el viento ya no aullaba sino que susurraba, Javier supo que había encontrado su hogar. No en la tierra, ni en la herencia, sino en la libertad de ser él mismo, amado y aceptado, al fin.